desead como niños recién nacidos. ¿Qué alimento? La leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Así que bueno, tomen su lugar. Voy a suplicarle de su atención un momento. Y quiero hablarles acerca de alimentos espirituales. ¿Por qué lo hemos puesto en forma plural? Porque mientras los hermanos compartían su sermón uno de estos miércoles que pasaron, llegó eso en mi corazón de hablarles a ustedes de que el Señor nos ha dejado a nosotros alimentos por las cuales nosotros debemos de alimentarnos espiritualmente. Y uno de los alimentos que nosotros debemos de recibir es lo que, si puedes poner el otro, ahí dice, según el apóstol Pedro, en primer lugar él dice, desead, pero deja leerles el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oiga eso. Dice, si es que has experimentado la bondad de Dios sobre tu vida. Si has experimentado sobre tu vida la bondad de Dios, la benignidad de Dios, entonces desea como un niño recién nacido, dice, la leche espiritual no adulterada. Si se dan cuenta, allí el apóstol Pedro compara la palabra de Dios ¿con qué? Con la leche. Y él mismo nos enseña que este tipo de alimento, ¿para quién es? Lo pregunto de vuelta. Según la palabra, este alimento que es la leche espiritual que Dios nos ha dejado, según es para quién. Si usted se da cuenta, el alimento depende del nivel de crecimiento que nosotros tengamos. Y aquí el Señor nos está diciendo, como ustedes lo han confirmado, que la leche espiritual no adulterada o este alimento es para los recién nacidos, dice ahí, como niños recién nacidos. Entonces la leche o este alimento que es la leche espiritual, afirmando que es la palabra de Dios, es para aquellos hermanos que apenas han nacido en el Señor Jesucristo. Conforme dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. En otras palabras, si alguno apenas ha creído en el Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, esa persona apenas nació en el Señor. Es alguien recién nacido. Y como es alguien que apenas nació en Cristo, hablando espiritualmente, entonces el alimento que debe de recibir, ¿cuál es? Esa leche espiritual. Y entonces, y para darnos cuenta,
¿Cuáles son esas cosas que la Biblia llama leche espiritual? ¿Cuáles son esas enseñanzas? ¿Cuáles son esas doctrinas? Entonces vaya a Hebreos, ahora sí, vaya a Hebreos capítulo 5. Y ahí nos va a decir lo que es. Leamos el 12, 5:12. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, ahí en Hebreos 5:12, el escritor explica acerca de cuál es ese alimento que se refiere a la leche espiritual. Ahí dice las enseñanzas básicas del evangelio, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Eso es la leche en lo que es lo espiritual, lo básico, lo fácil, pues, el abecedario del evangelio. Entonces, hermano, ese tipo de enseñanza es para los que apenas nacieron en su fe en Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí apenas han nacido en su fe en Cristo Jesús? Nadie, ¿verdad? El único que tenemos, hermano Cali. ¿Quién más? ¿Cuántos años llevas, hermano Cali? 1 año. Se le entiende. Nomás te quedan 2. Porque después de 2 ya no eres un recién nacido. Entonces, mire, a lo que les quiero llevar es a eso. Los que estamos aquí, nadie es recién nacido. Ya llevamos años de haber nacido en nuestra vida espiritual. Entonces, la leche espiritual no adulterada no es para usted. Este tipo de alimento que es para los recién nacidos no es para nosotros, porque ya llevamos años de haber nacido en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora para que se preocupe más, porque de eso se trata. Pero tristemente, a veces cuando se nos comparte cositas un poquito más sólidas, que es el nivel que viene, no lo entendemos. Ese es el problema. Lo deberíamos ya de entender, porque no somos alguien recién nacido que todavía se le tiene que explicar qué es arrepentimiento, hermano. ¿Qué es arrepentimiento? Uno pregunta, hermano, ¿qué es arrepentimiento? No, ustedes ya deberían de dar una respuesta sólida de lo que es el arrepentimiento. Y uno dice, hermano, ¿qué es fe? Entonces, pues ya ustedes ya deben de dar una respuesta sólida a lo que son esas enseñanzas, porque esas enseñanzas son básicas. La Biblia dice, son básicas, son para los nuevos convertidos. Pero me doy cuenta que nosotros ni lo hemos aprendido.
Esas enseñanzas, hermano, no las hemos aprendido. ¿Cuántos hermanos, cuántos saben, hermanos, el beneficio que hay en lo que es la imposición de manos? Porque eso es básico, imposición de mano. ¿Cuáles son las cosas que ocurren cuando uno impone manos sobre alguien? Eso ustedes ya deberían de saberlo, porque eso es básico y eso ya se compartió. También los bautismos. Ya hablamos de los bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos visto todas esas enseñanzas con ustedes, pero mi pregunta es esta: ¿cuántos ya lo aprendimos? Porque el asunto no es que venga aquí y oiga, sino que el asunto es que vengamos aquí y aprendamos. Porque si yo aprendo, entonces al rato ya no me va a satisfacer la leche. Puede que me den leche, pero me voy a sentir todavía vacío, porque ya llegué en una etapa de mi vida de que la lechita ya no me da. Ahora quiero algo un poquito más sólido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuántos de los que están aquí, cuando comparto algo básico, usted se ha quedado medio insatisfecho, como que no se llenó? ¿Cuántos de ustedes? Algunos no, hasta se deleitan todavía con lo básico. Dice: ay, cómo me gustó como predicó el pastor hoy. Así me gusta que todo el tiempo predique así. Esa es una mala seña de que no has avanzado. Y lo que el Señor quiere es que usted y yo avancemos. Que cuando se comparta lo que es leche para los nuevos, usted ese día pueda decir: hoy sí me quedé medio vacío, pastor. Yo quería algo más sólido, una pechuguita de pollo, ¿ah? De las que venden en Las Palmas, hermano. Ay. Por eso, hermano, por eso dice: la leche espiritual es para los recién nacidos, para los que son inexpertos en la palabra, para aquellos que todavía no han aprendido a usar sus sentidos en cuanto al estudio de la palabra, porque son nuevos. Entonces, pues a esos hay que darles lechita para que vayan fortaleciéndose, porque el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Cuántos ya crecieron, hermano? ¿Ya creció en su vida espiritual? ¿O todavía quiere beber leche? ¿No le da vergüenza? Porque ya siendo grande, es como por ejemplo aquí Nef, mira, o Luisito, ¿verdad? Que todavía llegue con su mamá y diga: mami, quiero leche. Eso, ¿verdad? Que es vergonzoso, porque el tiempo ya avanzó. Entonces, hermano, por eso la leche espiritual es para los recién convertidos, para los nuevos, ¿ya? Y aquí pues todos ya somos ya con una edad avanzada. Entonces, mire, hermano, preocupémonos un poquito. Si es alguien que cuando se le comparte algo básico y usted queda: ay, hoy sí quedé bien lleno por lo que enseñó el pastor, ¿algo anda mal? ¿Sí? Algo anda mal, porque no debe de suceder eso, no es normal.
es normal. Entonces, ¿la leche para quién es, hermano? Para los babies en Cristo, para los recién nacidos, ¿ya? Para los inexpertos, no saben dónde está Génesis, no está dónde está Apocalipsis. Y veo que algunos de ustedes dicen, hermano, vaya a tal lado, y no lo encuentran. Y uno dice, ¿qué pasó pues? Porque no es recién nacido, lleva años en el evangelio. Así que por favor, hay que avanzar, hermano. Hay que avanzar. Entonces, ¿cuál es el siguiente? El siguiente alimento, que también es la palabra, pero que solamente es un poquito más sólido. Ahí dice, pan espiritual. Entonces, leamos el texto, ustedes que les encanta que se les dé el texto, ¿verdad? Mateo 4:4. ¿Quién no se lo sabe? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se dan cuenta, Mateo 4:4, si se dan cuenta, ahí el Señor está comparando la palabra que sale de la boca de Dios con el pan literal que nosotros comemos. Entonces, este alimento que sigue siendo la palabra, solamente que este alimento, que es un poquito más sólido, ya no es para los recién convertidos, sino que ya es para los que ya crecieron con la leche espiritual y ahora con la leche ya no quedan satisfechos, sino que están demandando un alimento un poquito más sólido, que es el pan. ¿Cuántos ya demandan, hermanos, un poquito de pan? Nadie quiere leche todavía. Lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos es que nosotros debemos de crecer, que usted y yo tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo se obtiene ese crecimiento? La palabra dice en primera de Pedro 2:2, dice, primero bebiendo leche. La leche tiene esa vitamina que usted y yo ocupamos para ser fortalecidos y para lograr ese crecimiento que el Señor quiere en nuestra vida. Hasta que lleguemos en esa etapa donde ya demanda uno, hermano, galletita con café. ¿Ah? Pero si el niño, ¿ah?, todavía no puede digerir, ¿ah?, porque cuando allí en el pueblo de nosotros, aquí no sé cómo se hace, ¿ah?, pero allá cuando uno nacía, pues el alimento de uno era leche, pura leche, pura leche. Mami nos alimentaba con la leche. Pero veía yo que conforme el niño crecía, ya cuando crecía ya no se llenaba mucho con la leche. Le daban leche todavía, pero ya le metían galleta, hermanos, en el café, y la galleta, el café lo desintegraba, y ya con eso le iban dando, y ya lo agarraba, hermano, lo agarraba. ¿Por qué? Porque ya llegó en una etapa donde ya no está conforme con la leche, sino que ahora demanda pan con café. Porque si no le dan pan con café, además de la leche, va a llorar. Y aquí no he escuchado a alguien que llore. Estamos hablando de nuestra vida espiritual. El que ya te den, hermanos, pan, ya es ganancia.
Que usted oiga la palabra un poquito más sólida y usted se deleite conmigo, se goza, se alegra. ¡Ah, qué bendición! Pero si todavía quiere que le sigan hablando, hermanos, créale al Señor, hermano. Tenga fe en el Señor. Llevo 10 años diciendo, créale, y no ha aprendido a creer. Ese es un problema. Que yo le siga hablando de fe, de arrepentimiento, de bautismo. No, hermano. De oración. ¿Cuántos ya saben orar ya? ¿Ya aprendieron a orar, hermano? Eso es, ¿verdad?, la leche espiritual. Ustedes ya deberían de ser guerreros de oración, ¿ya? Sí. Guerreros de oración. Miran a alguien allá enfermo. El pastor ya me enseñó cómo se ora por los enfermos. En el nombre de Jesús, Padre, sánalo, Señor. Porque ya usa su fe. Ya no es un baby que necesita que alguien ore por él. No, sino que ahora ya está dando sus primeros pasitos. Entonces, esos son los que ya digieren el pan. Una enseñanza un poquito más sólida. Porque con la leche no se queda conforme. Entonces, por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En primer lugar, el primer nivel es para los recién nacidos, que no saben ni dónde está Génesis, no saben ni qué es arrepentimiento, ni qué es fe, no saben nada de eso, pero se les va enseñando qué es, para que vayan aprendiendo. Y ya cuando llegan en el nivel para digerir lo que es algo más solidito como el pan espiritual, entonces a ese nivel ahora sí ya sabe dónde está Génesis, ya sabe que hay que leer la Biblia por su propia cuenta, ya la lee poquito, ya va entendiendo poquito la palabra. Pero si no entiende nada, ay Dios, hay un peligro ahí y hay que examinar qué es. ¿Por qué no estás creciendo? Entonces, algo está mal en el niño. ¿Por qué no está creciendo? Entonces hay que mirar qué es lo que le está pasando. Entonces, ¿cuál es el primer alimento, hermano? La leche espiritual, que es la palabra, dice. Y ese alimento es para los recién convertidos, para los nuevos. Eso se les da para que vayan aprendiendo. Ahora, el pan espiritual ya no es para los que son recién nacidos, sino para los que ya llevan tiempecito. Por eso le dije al hermano Cali, te quedan 2 años. Porque los apóstoles caminaron con el Señor 3 años y medio aproximadamente. Y después de ahí, el Señor les dijo, bueno, ahora ustedes se van a encargar. Pero aquí en cambio ya tengo gente de 10 años y no quieren encargarse de algo, hermano. Y eso a mí me preocupa, hermano. Porque ya ustedes ya deberían de estar encargados de algo. Pastor, póngame en algo porque quiero hacer algo para la obra. Póngame. Así sí. Pero hasta el día de hoy nadie se ha acercado con esa actitud. Nadie. Algo está mal. No sé qué está pasando, hermano, pero eso no es normal. Yo en mi primer añito yo ya andaba todo nervioso. Sí, en las cosas de Dios, en mi primer añito yo ya andaba todo nervioso, hermano. Por eso un hermano me puso el niño imperativo, me dijo. Sí, así me pusieron, hermano. Dice, era un pastor, iba al instituto bíblico, y entonces me dijo, este es un niño imperativo, hermano Nápoles, decía. ¿Por qué? Porque era alguien nervioso, hermano. Quería hacer algo para el Señor, a servir, hacer aquello y así, hermano. Entonces, eso.
¿Por qué? Porque crecía, hermano, llevaba un añito. Llevaba un añito. Por eso cuando me dijeron, hermano, ¿quiere encargarse de la oración? Ah, hermano, no me lo dijeron 2 veces. Amén. Entonces, en cada servicio de oración, quiero que traigas un pensamiento de 5 minutos. Así vas a comenzar. Habían líderes de mi iglesia. Ahí estaban los ancianos. Ahí estaban los predicadores. Dije, amén, hermano. Aunque no sabía, pero hermanos, ¿verdad? Era como el apóstol Pedro. Aunque me hundía en el agua, pero yo sí me aventaba. ¿Por qué? Porque el niño ya creció. Se está desarrollando, está entendiendo. Entonces, hermano, el pan es para los que ya están un poquito ya avanzado, han crecido. Tiene que ver con la enseñanza de la palabra, que es un poquito más sólido, hermano. Desde que el pastor, hermano, comienza a desarrollar el sermón, él ya lo entendió ya captó la enseñanza. No se mata pensando, sino que ya sabe, ya sé por dónde va el pastor. De seguro va a decir esto, de seguro va a ir allá. Sí. Pero el que no, dice, ay, no sé qué está diciendo el pastor. Bien aburrido. Da sueño, dicen algunos. Entonces, hermano, este tipo de alimento es para los que ya llevan ya añitos en las cosas de Dios. Y ya debe de entenderlo. Entonces, vayamos al último, pues, porque los miro hambrientos. Los veo a ustedes, gente que ya no se conforma con la leche, ni tampoco con el pan. Quieren, ¿verdad? Ahora quieren un pedazo de bistec, ¿verdad que sí? Un ribeye steak, dicen los muchachos. Ahora sí, ahí dice, leamos desde el 11. Leamos Hebreos 5, 11 al 14. Que ahí me quiero detener estos últimos minutos. Espero que usted y yo estemos comprendiendo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Oiga lo que dice el escritor. Oiga, acerca de esto tenemos mucho que decirles, que enseñarles, que explicarles. ¿De qué les venía hablando? Del sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. El escritor les estaba enseñando de eso. Dice, tenemos mucho que decirles y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque el escritor no podía. No, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Es inexperto, porque es alguien nuevo, es alguien que apenas nació en su vida espiritual, no sabe cómo usar la Biblia. Por eso es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El que ya ha alcanzado madurez, por su propia cuenta, entiende esto que está escrito en el 11 al 14. Y no tiene necesidad
de que yo le explique eso, porque lo entiende. Pero los que no entienden lo que dice el escritor en el 11 al 14, es porque no hemos llegado a alcanzar entonces la madurez que debemos de ya tener. ¿Se da cuenta? El que ha alcanzado un poquito más de madurez, ya entiende lo que el Señor enseña ahí. No hay necesidad de que a alguien se lo explique, porque ya adquirió madurez. ¿Cuántos entienden? Mire, hermano, mire, ¿cuántos entienden esta palabra del 11 al 14? No levante la mano, respóndase usted mismo. ¿Cuántos pueden decirme aquí? Miren, pastor, eso no tengo necesidad de que me lo explique, ya lo sé, pastor. Clarito como el agua, pastor. Qué alegría, hermano. Eso me da gusto. Gloria al Señor, qué lindo, hermano. Lo felicito. Está bien. Pero ¿qué tal si no lo entiendo? Midamos nuestro nivel, hermanos, en ese pasaje. Midamos nuestro nivel en ese pasaje, para que al rato no vaya a salir como aquella hermana que le llegó su suegra y le dijo a mujer, ya va a llegar tu esposo, ve y prepárale algo que coma. Y entonces si la hermana le dijo a su suegra, le dijo, no, hijo, ya que venga mi esposo, dice, con que lea un subtexto de la Biblia, con eso se va a llenar. Y como la suegra no era cristiana, entonces pues se quedó dudando. Dice, ¿será que estos se llenan con leer la Biblia? Literalmente hablando, la hermana estaba diciendo que el hermano, que con leer un solo texto, él iba a satisfacer su hambre literal, su hambre físico. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen eso ustedes? ¿Por qué dijo la hermanita eso? Porque ella era un baby en el Señor. Ella entendió que la palabra así era. No, no es así. Por eso le digo, no me vaya a salir de esos. Ay, por haragán no quiere hacerle comida a su esposo. Sí. Entonces, mire, hermano, esto ya es más sólido. Por eso, si se dan cuenta, aquí dice el alimento sólido, refiriéndose, hermanos, a algo ya más duro, como un pedazo de carne. Todos los que estamos aquí, hermano, físicamente hablando, ¿cuánto les encanta un pedazo de carne asada, hermano? Yo se lo puedo dar porque yo sé que usted lo va a digerir. Ya tiene la edad suficiente, ¿verdad? Ya está grandote, grandota. Entonces yo sé que usted ya lo puede comer. Entonces pues con toda confianza le puedo dar un pedazo de bistec, porque ya sé que lo puede digerir. Pero que venga un baby de ellos y dice, ay, dame uno, no le voy a dar, porque si le doy se puede ahogar. Entonces en nuestra vida espiritual es lo mismo. O sea, hay tres cosas, el tiempo ya se fue. Hay tres cosas que necesitamos nosotros para alcanzar la madurez. Ahí dice que debemos de alcanzar la madurez. Por eso yo le decía al principio que el estudiar la palabra no es para los pastores solamente. No es para la gente que tenga un ministerio, que el Señor lo llamó por ministerio. No, el llamado a crecer en el conocimiento de la palabra es general. Es para todo creyente. Es para toda la iglesia. Entonces, una de las cosas
por las cuales vamos a alcanzar la madurez que debemos de alcanzar es, hermanos, es crecer en la palabra. El crecimiento en la palabra nos va a dar madurez. En eso quiero enfocarme en estos 5 minutos que me quedan. Alcanzar la madurez. Entonces, usted ya nació en el Señor Jesucristo. Ahora el Señor demanda que usted y yo crezcamos en nuestra vida espiritual, que maduremos, que alcancemos. Cuando usted oye la palabra alcanzar, hermano, ¿qué es lo que se le viene a mente? Alcánzalo. Quiere decir que no está aquí, está allá. Y que yo tengo que alcanzarlo. Y ese es el problema que hay en el creyente. Un problema serio en las iglesias hispanas, hermano. Piensan que solamente es de creer en el Señor Jesucristo y bautizarse y hasta ahí no más. Ya gané, ya la hice. No. Y ese es el problema que tiene la iglesia de Cristo, hablando, hermanos, hispanamente. Como ya creíste, ya te bautizaste, así que papito, mamita, ya nomás síguete congregando. No, no. Tienes una responsabilidad. ¿Y cuál es esa? Crecer. Por eso Pablo, me encanta como dijo Pablo, este es un texto muy, muy importante, algo céntrico. Dice: yo fui alcanzado para alcanzar. Pablo lo dijo. Yo fui alcanzado. En otras palabras, el Señor me alcanzó a mí para que yo alcance cosas. Y si usted es gente que le encanta estudiar temáticamente, vaya a la Biblia y averigüe cuáles son todas las cosas que usted y yo debemos de alcanzar. Y una de ellas es madurez. Ya creíste en el Señor, ya te bautizaron, te estás congregando, qué bueno. Pero ahora el Señor te alcanzó para que tú alcances la madurez que Él quiere que usted y yo alcancemos. Hay que alcanzar la gracia, hay que alcanzar el reposo, hay que alcanzar la plenitud del Señor. Hay un montón de cosas que debemos de alcanzar. Entonces, una de las cosas para poder alcanzar la madurez es que yo tengo que crecer en mi conocimiento en la palabra de Dios. Está en el versículo 13. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, hermano, el crecimiento en la palabra es una de las cosas que nos ayudarán a alcanzar o a que maduremos en nuestra vida espiritual. El crecimiento en la palabra. Ahora les pregunto algo, les hago esta pregunta. Para que yo pueda crecer en la palabra, ¿qué debo de hacer? Eso, gracias. Estudiar. ¿Cuántos quieren alcanzar madurez aquí? Ay, Dios. ¿Ah? Yo no quiero seguir siendo niño. Yo quiero madurar. Yo quiero que me salgan bigotes. ¿Ah? Yo quiero que mi voz cambie, ¿verdad? Como los niños. Eso es una evidencia que voy creciendo. ¿Ah?
Entonces en lo espiritual es lo mismo. Usted y yo debemos de crecer, de madurar. ¿Ah? Y una de las cosas que se necesitan para obtener eso es que estudie yo la palabra de Dios. Que usted estudie la palabra de Dios conmigo. Porque si usted no estudia la palabra de Dios, no va a llegar ni a Guatemala. ¿Sí? Porque para estudiar, para crecer o para alcanzar la madurez, se necesita estudiar. Esa es responsabilidad suya. Cada creyente es responsable de su crecimiento espiritual. Cada creyente. Por eso cuando miro yo los miércoles, no, ¿y qué pasó con los otros? ¿Quién sabe? Tal vez no quieren, no tienen tiempo. Con razón. Por eso no crecen. ¿Sí? ¿Cuántos le confiarían un ministerio a estos niños? ¿Le confiaría a usted un ministerio a este niño? ¿Cuántos? Mire pues, le voy a usar a mi hermano Rubicel como ejemplo, ¿verdad? ¿Le confiarías, hermano? ¿Le confiarías a la podadora a tu campeón? ¿Se lo entregarías prendido? Dice, mire, mi campeón, mire, hijo, vete a podar ese buchecito, aunque sea chiquitito, así, mire, como él es chiquitito, entonces le prendes la podadora y se lo entrega, ve a podar aquello. ¿Cuántos de ustedes lo harían? O que las hermanas aquí con sus niñitas, ¿ya? Prenden la estufa y ponen el sartén ahí encima de la estufa y le ponen aceite y le dicen, Hadassah, ahí cocina tu huevito, ahí está el huevito, mira, cocínalo. ¿Cuántos la hermana Olga, lo harías? No, se va a quemar la hermanita. A ver, dígame, ¿por qué no? Es una niña, no tiene la madurez suficiente para poder hacer eso. ¿Y cuántos de ustedes quieren ministerio? ¿Cuántos de ustedes quieren ministerio? Entonces pues crezcamos. Porque si no se puede cortar solo. Muchos hombres se han cortado solo. Hoy más en el internet. Y ya cuando alguien los corrige, ya no quieren porque saben que ya ellos mismos se volaron la cabeza con la doctrina que hicieron. Entonces se da cuenta, es importante el estudio de la palabra. No, pastor, es que vengo cansado, no tengo tiempo. Esas son las excusas que ponemos. Por eso, hermano, para alcanzar la madurez, una de las cosas que se debe de hacer es estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Si no la puede estudiar sola en su casita, venga acá los miércoles. Aquí estamos los miércoles. Y como miraba que ya no muy venían muchos, entonces les dije, mejor vengamos cada 15 días. Si para ustedes es demasiado pesado, entonces pues le digo, aquí estoy para servirles, a sus órdenes, gratis. Pero ni uno así. Y dice, Señor, úsame. Yo no sé en qué. ¿Cómo Dios te va a usar en algo si no tienes conocimiento acerca de aquello? Tienes que tener conocimiento. Por eso, hermano, mire, para alcanzar la madurez se necesita el estudio de la palabra. Porque al estudiar vas a ir creciendo en tu conocimiento en la palabra de Dios. Se necesita estudiar. Mañana aquí vamos a estar a las 7. Todos los que quieren crecer, mañana aquí a las 7 aquí vamos a estar nosotros. Porque yo quiero crecer con todos los hermanos. Aquí estamos. Vale la pena, ¿verdad?
Vale la pena venir, hermanos. Aprende uno muchas cositas. No todo, pero aprendes algo. Entonces, segundo, experiencia en el uso de la palabra. Entonces, estudiando la Biblia vas a adquirir experiencia, hermanos, ¿verdad?, en el uso de la palabra. Los poquitos que han venido conmigo, algunos ya los miro dando su primer pasito, y cuando ellos enseñan, entonces ya, aunque van ahí todo chuequito, pero ahí van, y me alegro y digo, pues ya está aprendiendo algo. Parece ser que no, pero sí ya está agarrando algo, está diciendo cosas que pues, ¿verdad?, antes no lo decía. Algunos van avanzadito, otros van atrasadito, pero ahí van. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Quién sabe, ¿eh? Hay que Dios con ustedes, Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Sí. O es de ustedes, o son de aquellos que dicen, no, a mí Dios me va a dar. Él dice en su palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Hay hermanos que así son. Yo he visto gente que ponen en internet, ¿verdad?, de hermanos que dan una buena enseñanza. Y he visto gente que pone ahí, ¿verdad?, en su comentario, dice, la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Por eso ellos interpretan ese texto, dice, el estudiar mucho, dice, te mata. La palabra, dice, te mata. Pero en cambio el espíritu, dice, lo que da el espíritu, eso te da vida. Pero ese texto no se refiere a eso. Otro loco se lo enseñó. Sí. Otro loco que tampoco se estudió, sino que su propio inventó. Y todos de ahí van aprendiendo. Dice, no, hermano, ¿para qué te metes en el instituto bíblico? No, que el espíritu te dé. El espíritu te va a dar de lo que tú ya aprendiste, de lo que tú ya estudiaste. De eso te va a dar el Señor. Ese texto no se refiere, dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando dice la letra mata, no se está refiriendo a esta palabra, no se refiere a la Biblia, se refiere a la ley de Moisés. A la ley de Moisés, la ley. ¿Qué hacía la ley cuando alguien no la cumplía? Un ejemplo, ¿qué hacían con alguien que lo agarraban en acto de adulterio? ¿Verdad que lo mataban? A ver, les pregunto, ¿por qué los mataban? Porque la ley así lo demandaba. Por eso ese texto dice, la letra mata, la ley mata, la letra que Dios escribió en las piedras. ¿Por qué? Porque ahí dice, no cometerás adulterio. Y el que lo hacía, Dios ordenaba que lo apedrearan y que lo mataran. Ahora sí, ahora no me vaya a poner allí en Facebook de que pero el Espíritu, refiriéndose a la gracia en que estamos, el Espíritu de Dios en este nuevo pacto que es la gracia, te da vida. ¿Acaso no nos ha vivificado, hermano? ¿Qué te sucedió a ti cuando creíste en el Señor Jesús? Recibiste vida porque estabas muerto en tu delito y pecado, pero al creer en el Señor mandó su espíritu y su espíritu le dio vida al tuyo y vivificaste. Vivificar significa volver a la vida, vivir de vuelta. Ya les expliqué ese texto. Eso. Entonces, hermano, hay que alcanzar la madurez a través del estudio de la palabra.
Y el estudio nos dará experiencia cómo usar, hermanos, la palabra. ¿Cómo? Usando tus sentidos en la palabra. Pensando, Señor, ¿qué dices? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra, Señor? Ayúdame a entenderlo. Y estás meditando, pensando, usando tus sentidos. Y al hacer eso, vas ejercitando tus sentidos. Y al final, se requiere tiempo. Se requiere tiempo. Y el problema de los hermanos de la carta a los hebreos era el tiempo. Ya llevaban mucho tiempo en las cosas de Dios y todavía querían que se les hablara de cosas básicas, que se les diera lechita. Por eso el escritor ya andaba incómodo. Ustedes ya deberían de ser maestros, pero como se han vuelto perezosos, eso es lo que significa esa palabra, tardos para oír. Gente perezosa, gente que ha perdido el interés en el estudio de la palabra. No, dice, ¿para qué? El Señor dice que Él me va a dar. Por eso quedaron estancados. El tiempo que llevaban ya demandaba una madurez en la vida de ellos, pero no lo tenían. ¿Por qué? Porque eran perezosos, haraganes, le ponen excusa a todo, no se esfuerzan. Aló, diga gracias, Señor, tú me estás hablando. ¿Ya? Mejor dile al Señor gracias porque me hablas, papito. ¿Ya? Sí. Dice, y también ya no tienen interés en la palabra. Dice, ahí está, lo tienen abierto, Salmo 91, para espantar al diablo, dice. Nomás para eso tienen la Biblia en su casa abierta en Salmo 91. Y quizás algunos con un vasito de agua ahí al lado para espantar las malas vibras. Dije, no, hermano, la Biblia no es para eso. La Biblia es para estudiarla, para leerla. No es para que la deje abierto a medianoche en Salmos 91, que nada va a suceder. Póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a orar para irnos a casita. El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado la madurez. Entonces, para los que han alcanzado la madurez, ya se les comparte cosas sólidas, cosas un poquito más difícil de comprender, porque ellos ya tienen la capacidad de entenderlo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Le dejo esto, hermano, alcancemos la madurez que debemos de alcanzar. ¿Cómo? Estudiando la palabra, interesándonos en la palabra del Señor. El tiempo dirá la diferencia. El tiempo. Padre,